Hola, soy el licenciado Raúl Romero Ángeles y en este video vamos a hablar acerca de el amparo. ¿Sí? Por principio de cuentas, pues obviamente necesitamos tener bien ese concepto del amparo. ¿Qué es el amparo en sí? Es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos del 1 al 29 constitucional, ¿sí? Y se promueve en contra de actos violatorios de la autoridad o autoridades, ¿sí? Entonces, ya teniendo este concepto claro acerca de lo que es el amparo, pues obviamente tendríamos que pasar a hablar sobre el control de la constitucionalidad. ¿Qué es ese control de la constitucionalidad? Pues es aquel control que pues por lo general se asocia a lo que es el amparo, ¿no? Pero el cual tiene ciertas características muy especiales, ¿sí? Y ella es un medio jurídico que limita o impide los abusos del poder y preserva, obviamente, el orden jurídico. Entonces, por lo tanto, este control de la constitucionalidad, ¿sí? Lo que va a hacer es precisamente esa situación de impedir ese abuso o limitar, en este caso, a la autoridad, a ciertas autoridades, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues obviamente con la finalidad de preservar ese ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, tenemos que este control de la constitucionalidad, ¿ante quién se tramitará? Obviamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Por posibles contradicciones entre la Constitución y algunas normas o leyes de menor jerarquía, tratados internacionales, reglamentos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es más que nada la cuestión de cómo podríamos en determinado momento, pues, hablar de ese control de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del control de la constitucionalidad, pues también estamos hablando de diversos sistemas de control de la constitucionalidad. ¿Cuáles son esos medios de control de constitucionalidad? Pues obviamente nos los marca que por principio de cuentas uno de esos medios es el juicio de amparo, ¿sí? Obviamente este juicio de amparo pues protege los derechos humanos y el interés legítimo de las personas, ¿sí? Las personas pueden promover un juicio de amparo precisamente porque sienten que se encuentran vulneradas sus garantías individuales, ¿sí? Por lo tanto, pues esa sería la cuestión, ¿no? Que específicamente la Constitución nos señala ese medio de control de la constitucionalidad, pero también nos habla de un medio de control de la constitucionalidad por medio de órgano político, ¿sí? ¿Qué sería ese órgano político? Por órgano político estaríamos manejando básicamente que ese control de la constitucionalidad lo ejerce, como lo decimos, un órgano político, que no es el Poder Judicial, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién sería ese órgano político? Pues obviamente el legislativo, ¿no? El legislativo, ¿por qué? Porque en el legislativo confluyen, ¿sí?, las fuerzas políticas que gobiernan a México. Entonces, por eso es que se habla que ese control de constitucionalidad lo ejerce un órgano político. Entonces, ese órgano político, pues obviamente que tiene esa situación de que crean las leyes de acuerdo a las necesidades, ¿no? Pero también tenemos un
control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional. ¿Sí? ¿Y qué estaremos hablando de esto? Pues a final de cuentas tendremos que ese medio de control constitucional de orden jurisdiccional, pues es en el que participa obviamente el Congreso de la Unión, ¿sí? Y en este caso estaríamos hablando que lo lleva a cabo, pues, las controversias constitucionales que se le presentan, en este caso a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Es un juicio para la protección de derechos político-electorales. También existe allí el juicio de revisión constitucional, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues estaremos hablando de que este medio de control constitucional pues se ejerce a través de lo que es, ya dijimos, el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y obviamente pues la revisión constitucional, ¿sí? Hasta ahí tenemos ese tipo de control de la constitucionalidad. Y nos hablan de órganos mixtos, pues ¿qué serán? ¿Cuáles serán esos órganos mixtos? Pues obviamente los que confluyen entre el control de la constitucionalidad por órgano político y control de la constitucionalidad por órgano jurisdiccional, ¿sí? Ahí en este caso estaríamos hablando que se está ejerciendo ese control de la constitucionalidad de manera mixta, ¿sí? Entonces, pues ya estaríamos hablando que, o más bien ya lo dijimos, que ese control de la constitucionalidad es ese medio jurídico que limita o impide los abusos del poder, ¿sí? Y obviamente se va a tramitar únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Entonces ya tenemos por ahí esa situación y nos vamos a enfocar al artículo 105 de la Constitución. ¿Qué estaremos hablando en ¿Qué nos dirá el artículo 105 de la Constitución? ¿De qué nos estará hablando? Bueno, pues vamos a checar este artículo 105, ¿no? El artículo 105 de la Constitución mexicana, ¿sí?, nos dice que corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la federación y uno o más estados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estamos hablando que precisamente este artículo nos está señalando cómo se va a regular, en este caso, las controversias suscitadas entre los poderes, ¿sí? Pero pues vamos a ser más específicos. Si me permiten, vamos a darle lectura a este artículo 105, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues estaríamos hablando que el artículo 105 pues nos va, en este caso, a señalar todas esas controversias que se presentan entre, obviamente, los estados y otras instituciones públicas. Pero a ver, déjenme, estoy ahorita viendo este artículo 105, el cual nos va a decir, más bien nos dice lo siguiente, ¿sí? Entonces, a ver, ya está aquí. Ya está aquí. Artículo 105. Es que ya lo tenía listo aquí, pero
Pues ahorita hacemos mención, artículo 105, ahora sí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá los términos que señale la ley reglamentaria de los siguientes asuntos. 1. Fracción primera. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre, inciso A, la Federación y una entidad federativa, inciso B, la Federación y un municipio, inciso C, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, dos municipios de diversos estados, dos poderes de una misma entidad federativa, un estado y uno de sus municipios, una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa y dos órganos constitucionales autónomos federales y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión. Siempre que las controversias versen sobre las disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas o en los casos a que se refieren los incisos C, H, K y L anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declara inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por, inciso A, el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de leyes federales. Inciso B, el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Inciso C, el Ejecutivo Federal por conducto del Consejero Jurídico de Gobierno en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Inciso D, el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Inciso E, se derogó. F, los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro en una entidad federativa a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. G, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas. H, el organismo garante que establece el artículo 6 de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso y a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales. Y el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.
Si las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. 3. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Apelación o del Ejecutivo Federal, por conducto de la consejera o consejero jurídico del gobierno, así como de la o el fiscal general de la República, en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de los juzgados de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. En los casos de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 de este artículo, se aplicarán en lo conducente los procedimientos establecidos en los 2 primeros párrafos de la fracción 16 del artículo 7 de la Constitución. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos que este artículo pues sí nos está haciendo el señalamiento específico de cómo se va a llevar a cabo la aplicación, en este caso de una ley reglamentaria, ¿ok? Y esa ley reglamentaria, estamos hablando de que es la ley de amparo. Hasta aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima.